amigos, sean bienvenidos a su programa Operación Rescate, un programa que no solo te muestra la dramática realidad que se vive a nivel familiar y social en Bolivia y en todo el mundo, sino que te presenta desde una perspectiva bíblica herramientas que te ayudarán a formar parte de la solución a esta realidad. El día de hoy estaremos hablando acerca de la mundanalidad. Y es que a pesar de ser un término bastante malentendido por muchos, la mundanalidad no es otra cosa que estar alejado de Dios. Es ser indiferente a las cosas del Espíritu. Es tener cierta apatía por la integridad, por la santidad, por la obediencia a la palabra de Dios y por todo aquello que representa seguir a Cristo. Lo veremos claramente reflejado en la vida de estos dos jóvenes que nos acompañan el día de hoy junto al apóstol Marcelo Salas. Ellos son Sara Méndez y Jordi Soria. Damos inicio al programa de hoy. ¿Cuán complejo se le hace al ser humano responder a la pregunta, ¿qué es la vida? Los grandes pensadores, los grandes filósofos no han podido responder esa pregunta, porque implica un aspecto espiritual, existencial. Otros han atrevido a dar algunas declaraciones, como la vida es un desafío, asúmelo, y andan buscando siempre experiencias peligrosas, andan de alguna manera rompiendo los límites. Otros han dicho la vida es un carnaval y han desarrollado una cultura hedonista donde buscan solamente el placer por el placer. Lo importante es sentirme bien, a como dé lugar. Y ahí empiezan los excesos, los extremos, el consumo de alcohol, drogas. Y llega un momento en que, como el ser humano nunca se sacia de lo malo, terminan convirtiéndose en adictos a las drogas. Otros han dicho la vida es como un carrusel, es una rutina. Uno da vueltas en el mismo lugar hasta envejecer y morir. Y así sucesivamente se han dado muchas definiciones de la vida. Pero qué bueno es meditar en lo que dijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y estableció que la vida era un don, un regalo que Dios nos da, pero también una prueba y un fideicomiso. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para ello hemos invitado a Sara Méndez y a Jordi Soria, dos jóvenes que tenían ese deseo de poder encontrarle el verdadero sentido a la vida. Y bueno, ellos terminaron tomando malas decisiones que trajeron mucho dolor, mucha vergüenza. Ellos quieren compartir su testimonio a modo de edificar tu vida y de alguna manera ayudarte a ser más previsivo, a considerar las consecuencias de tus decisiones. Y al final estaremos hablando acerca de lo que verdaderamente es la vida desde una perspectiva de Dios. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Jordi, la pregunta para ambos, ¿qué era la vida para ustedes? ¿Y cómo es que procuraban alcanzar ese objetivo o esa meta? Para mí, viví la etapa de mi juventud con un desenfreno total. Buscaba la satisfacción, buscaba la felicidad a través del dinero, a través de tener una buena posición en la sociedad, de estar con las mejores chicas. ¿A eso aspirabas? A eso aspiraba. Lo veía en la tele, lo quería hacer yo. ¿Lo imitabas? Lo imitaba. Quería eso para mí. Pero ¿Querías noches de parranda? Todo el tiempo era de lunes a lunes. Salía, nunca estaba en mi casa. Viví una vida desenfrenada, no sabía qué hora era. ¿Había de por medio consumo de alcohol? Consumo drogas? de alcohol, consumo de cigarrillos, consumo de drogas. Todo el tiempo mis días eran perdidos, o sea, no sabía cuándo era domingo, cuándo amanecía, cuándo anochecía. ¿Qué decían tus padres? Mis padres nunca, siempre me trataban de querer decirme algo, pero yo siempre los rechazaba. Era muy rebelde. Ellos perdieron la autoridad. Ellos perdieron la autoridad sobre mí y no podían hacer nada contra mí ya. Yo hacía lo que a mí me comentabas yo quería. En cámaras que también vinieron 2 hijos fruto de esa vida. 2 hijos, sí. Y como madre, ¿nunca te pusiste a pensar que eso estaba de alguna manera trayendo dolor a tus hijos? Nunca. Y una herencia de maldición. Solamente quería yo ser feliz. ¿Y qué pasaba cuando pensabas en tus hijos? Pensaba y decía, voy a salir y voy a darles una mejor vida, voy a ir a buscar trabajo. ¿Los usabas a ellos como pretexto para poder justificar y terminaba otra vez saliéndome y perdiéndome días? Los abandoné, por mucho tiempo los abandoné. ¿Y eso no, de alguna manera, no te provocaba sentimientos de culpa? Me provocaba cuando estaba
tomando, me acordaba de ellos y quería reaccionar, pero no tenía otra salida, esa era mi vida. No había nadie que me pueda ayudar. Mi depresión, yo llegaba a mi casa, lloraba solita, pero el otro día me levantaba y era lo mismo. O sea, mis hijos los veía así de lejos y ellos están con mi madre, digamos, ellos que se críen con ella hasta que yo me pueda reponer, decía, pero sentía que cada vez me hundía más, digamos, ¿cómo me iba a reponer? Entonces no pillaba una salida, fue así como cada vez fue peor, fue empeorando. Pero tú sabías que estabas en el camino incorrecto, ¿te dabas cuenta? Sabía, pero no tomaba la decisión de darle un cambio a mi vida, porque cada vez me hundía más y cada vez me hundía más. Pero querías cambiar. Yo quería cambiar, sí. ¿En algún momento llegaste a pensar de esa forma y dijiste, realmente necesito un cambio? Necesito un cambio para mí. Pero no podías. No podía hacerlo. ¿En tu caso, Jordi? Pastor, para mí la vida siempre fue tratar de ser feliz, pero a una mala manera. ¿Tú querías ser feliz? Sí, yo siempre quería ser feliz, quería encontrar felicidad, satisfacción en mi vida. Y producto de eso terminé con malas amistades, influenciados por ellos al alcohol, al cigarro, a boliche. Comencé a salir los días domingos con mis amigos a tomar, los sábados. Y después comencé a salir todos los días con mis amigos. A tal punto que ya en mi casa hacíamos todos los días fiestas. Y según yo, para mí eso era la vida. Ser feliz, satisfacer mis deseos sin importar qué clase de consecuencias iban a venir a mi vida, a mi familia. Sin importar que mi hermana menor veía esas actitudes en mí. Y con el tiempo ella también terminó siguiéndome. Y también entró en el mismo desenfreno. En el mismo desenfreno. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Mi hermana tenía 13 años. Yo tenía 15 años. Quiere decir que a los 13 años tú y tu hermana ya estaban metidos en ese círculo vicioso. Ya estábamos en ese círculo vicioso. A mis 15 años comencé a... La primera vez que tomé fue a mis 15 años. Y la primera vez que tomé quedé en un estado donde terminé en la casa de un amigo sin saber cómo. Mi tía me recogió, la tía que estaba a cargo de mí porque mi mamá estaba en España. Y cuando ella me llevó a mi casa estaba esperando a que mi padre llegue para corregirme. Pero más bien mi padre se rió y dijo, bueno, él ya es hombre. Y tras esa respuesta yo dije, bueno, como mi padre me apoya, entonces nadie tiene por qué decirme nada. Y de ahí empezó mi desenfreno. Qué triste cuando los padres también están desorientados y siguen manejando los viejos conceptos de hombría. Me estoy refiriendo a ese orgullo machista cuando el padre ve que el hijo está empezando a beber, a tener relaciones sexuales, a tener vida nocturna y cree que eso es hacerse hombre. Yo entiendo a los padres que no los han instruido, han crecido también en una sociedad cómplice. Entiendo su ignorancia, pero déjenme decirle algo. Están transfiriendo a sus hijos maldición. Pastor, ¿qué es la palabra maldición? Los están empoderando, están coadyuvando para que ellos lleven una vida cargada de fracasos, de desaciertos, de malas decisiones, de vicios, de adicciones que los van a terminar hundiendo a sus hijos. Lamentablemente, esa es la cultura en la que hemos crecido, esa es la sociedad en la que hemos crecido. Una sociedad cómplice, pero qué bueno que nos detengamos por un instante y nos replanteemos cuál es el verdadero concepto de hombría y de mujer. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que hombría tiene que ver con la capacidad de respetar a Dios y de vivir en base a principios. Hombría tiene que ver con la capacidad de influenciar en los demás y ser un agente de cambio. Hombría tiene que ver con ser ejemplo en palabra, en conducta y en hechos. Hombría tiene que ver con el asumir grados de responsabilidad sobre mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi sociedad y los problemas que tienen las personas que conviven conmigo. Hombría tiene que ver cabalmente con liderazgo. Hombría tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de impactar otras vidas con tu forma de ser, con tus resultados, con tus frutos, con tus metas alcanzadas. Hombría tiene que ver con una vida ética y moral. Mujer tiene que ver con la virtud de ser una corona para un hombre. Mujer tiene que ver con la capacidad de amarte, de valorarte, de respetarte y de hacer que la gente pueda ver en ti no solamente las caderas y los pechos, sino que la gente pueda ver tu gracia, tu sabiduría, tu inteligencia.
Lamentablemente hemos crecido bajo esos prototipos totalmente distorsionados. ¿Ustedes tenían esos problemas? Quizás esto también coadyuvó a la hora de encontrar la felicidad, porque de repente, como tú me decías, tu padre cuando te vio borracho, dijo, bueno, es hora de que se haga hombre. Y no con el ánimo de condenarlo a tu padre, porque lamentablemente es un problema cultural. Pero ustedes tenían esos problemas a la hora de definir lo que era ser un hombre o una mujer. Problemas de autoestima, la verdad. Algunas veces rechazada, digamos, por no tener el dinero, por no tener la apariencia, por no tener la ropa, la mejor ropa, digamos. Y uno se sentía mal. Tratabas de buscar un hombre con plata, digamos, para que te ponga en buena posición y estés, digamos, a la altura de las que tienen felicidad, supuestamente, digamos, ¿no? Pero al final son mujeres vacías que no tienen nada por dentro, que están en depresión. Es una apariencia. Sí, es una apariencia. De felicidad. Entonces quiere decir que la sociedad te pone esos parámetros. Así es. Para que tú puedas ser feliz tienes que tener ropa de marca, tienes que estar tienes que estar integrada en un círculo social de personas conocidas, tienes que tener cierto estatus, tienes que reunir ciertas condiciones físicas, etcétera, etcétera. En tu caso, Jordi. Pastor, a mí también me pasó lo mismo. Yo crecí rodeado en un ambiente donde había farándula, comparsa. Entonces yo siempre estuve rodeado de personas, de amistades, que su vida era el trago, salidas, mujeres, tener el mejor auto del año. Entonces yo comencé, digamos, a actuar como ellos actuaban. Comencé a mi padre a pedirle vehículo, él me lo daba. Comencé a pedirle dinero para salir. Veía que mis amigos salían con mucho dinero a fiesta, yo quería hacer lo mismo. Entonces yo creía, al ver a ellos, yo decía, eso es ser hombre, eso es ser feliz en la vida. Yo también quería hacer lo mismo y terminé haciendo lo mismo que ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Porque seguramente ustedes nunca se pusieron a pensar de que detrás de esas decisiones iban a venir consecuencias. Mucho dolor para mis hijos, para mis padres, para mí. Nunca tuve la felicidad que quise, nunca experimenté lo que quería, siempre fue dolor. Abusaban, o sea, los hombres siempre aprovechaban de mí. Y yo decía, no, él me va a respetar, yo sé que él me va a respetar. Yo sé que él no me va a mentir. Yo sé que él no me va a mentir, yo sé que esto, lo que me dice es verdad, voy a confiar en él. Después de 2, 3 días no aparecían más, digamos, y yo decía, ¿por qué? Y otra vez a lo mismo, sola, con dolor, o sea, mucho dolor, la verdad. Jordi, en tu caso. Yo acarreé muchas consecuencias, pastor, a causa de llevar esa vida. La primera consecuencia que acarreé fue tener un mal testimonio alrededor de mi familia, a tal punto que mis tías no dejaban a mis primos venir a mi casa porque sabían que... ¿Te hiciste de mala fama? Sí, me hice de mala fama, comencé a tener accidentes de tránsito en estado de ebriedad, a tal punto que mi papá llegó a encerrarme en una comisaría, días para que yo aprenda la lección. Y con el tiempo mis padres se dieron cuenta del error que habían cometido de darme mucha libertad. Quisieron corregirme, quisieron cambiarme, pero ya era demasiado tarde. Yo también quería cambiar, puse todo de mi parte, pero me resultaba imposible. Y a causa de eso comencé a llenarme de temores, sufría ataques de pánico, de miedo. ¿Te empezaron a venir esos ataques de pánico? Sí. Dejé la universidad, me metieron a 4 universidades y las 4 universidades las dejé por llevar ese mal camino. Y fue una vida dolorosa. Bastante rechazo, aunque no lo aparentaba, pero por dentro yo veía como mis tías, no vayas a la casa de Jordi porque allá van a estar tomando y ese joven no sirve, tu primo no sirve. Y comencé a tener mala fama en mi familia. Jordi, quisiera que vamos a una pausa y cuando estemos de vuelta, quiero que me hablen de ese momento cuando ustedes encontraron la ayuda que necesitaban para poder tomar decisiones, porque los dos me han dicho de que querían cambiar pero no podían. La vuelta me van a estar comentando cuál fue la experiencia que tuvieron con el Señor Jesús, cómo fue que esto transformó sus vidas. ¿Okay? Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Encuentro Sobrenatural con el apóstol Guillermo Maldonado junto al Ministerio de Alabanza New Wine.
Jueves 9 y viernes 10 de junio, congresos para pastores y líderes, activando, equipando y entrenando. Sábado 11 de junio, a partir de las 3 de la tarde, puertas abiertas para la gran cruzada de sanidad y milagros. Entrada libre en el Cambódromo, Santa Cruz, Bolivia. Muchas personas se estarán preguntando qué significa ser mundano o tener mentalidad mundana. Ser mundano o tener mentalidad mundana, por definición, es estar involucrado en las cosas terrenales, estar involucrado en todos los intereses que les ofrecen el mundo, refiriéndonos al mundo como un sistema. Estas personas ignoran las verdades bíblicas que están escritas en la palabra de Dios. Ignoran que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Este tipo de personas son amadores de los deleites más que de Dios. Eso significa ser mundano o tener mentalidad mundana. Sara, ¿cómo fue que tuviste un encuentro con Jesús? ¿Qué fue lo que te llevó a los pies de Jesús? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Tuve una experiencia mala donde estuve a punto de la muerte. Dije, Señor, si tú me sacas de esto, yo prometo que yo te voy a buscar. Por favor, perdóname por todo lo que hice. Yo voy a ir a buscarte. ¿Tú percibiste No sé. que estabas sufriendo las consecuencias? Sí. O sea, ya llegué al límite, digamos. O sea, estaba a punto de la muerte. Entonces dije, tengo que buscar ayuda de Dios. Él es el único. En ese momento sentí que Dios estaba conmigo. Entonces pedí perdón y decidí buscar ayuda. Y entonces dije, voy a empezar a ir al gimnasio. Voy a practicar kickboxing. Quiero empezar a dejar la droga. Quiero empezar a dejar el alcohol. Entonces, haciendo ejercicio. Entonces decidí buscar el gimnasio. Llegué a la iglesia porque no tenía la dirección del gimnasio, entonces sabía que en la iglesia me la podían dar. ¿Tú sabías que yo también era Sí. pastor de una iglesia? Yo dije, con ese señor yo quiero ir a entrenar con él, con ese profesor que entrena. Entonces llegué a la iglesia a buscar la dirección y dije, voy a entrar un ratito para ver si alguien me puede atender adentro, a ver si hay algún diácono que me pueda ayudar. Y entré y me senté atrás y no había nadie que me pueda ayudar y me puse a escuchar la palabra. Entonces ahí fue el cambio, donde escuchaba y todo era para mí. Todo era para mí. Y yo vine con una amiga justamente y mi amiga, ella estaba en otra. Ella no le interesaba, solamente estaba ahí para que averigüemos sobre el gimnasio. Entonces yo empecé a llorar, empecé a quebrantarme, empecé a pedirle al Señor que me perdone por todo lo que había hecho y que quería seguirlo, que quería buscarlo, que quería enamorarme de Él. Y ahí fue donde todo cambió. Desde ese momento que yo fui a buscar esa ayuda, entré a la iglesia y desde ahí todo. ¿No fue necesario llegar al gimnasio? No, nunca fui. ¿Nunca fui? La verdad que nunca fui. Ya lo voy a hacer. ¿Qué pasó a partir de ese momento? A partir de ese momento vine a consejería, me restauré, Dios sanó mi corazón, me perdonó. Fui a un retiro, me acuerdo, el retiro de carnaval justamente estaba cerca y ahí ya fue donde dije, yo quiero agradar a Dios. Ya no, o sea, no hay forma de que vuelva atrás, porque Él ya me había cautivado con su amor. Entonces, lo del retiro fue espectacular. Y yo, o sea, desde ahí todo cambió, digamos, y decidí servir al Señor y nunca más volver atrás. Nunca tuve una recaída, digamos, de decir, deseo alcohol, deseo drogas, nunca. Ahí Dios transformó todo, digamos, y desde ahí todo fue... ¿Qué dice tu familia? Ahora todos contentos, ¿no? Porque tanto dolor que sembré en ese tiempo, mi madre feliz, digamos, por todo mis hijos feliz conmigo, compartimos, estamos siempre juntos, ya yo le enseño otras cosas, digamos. Ya ellos tienen una mentalidad de hijos de Dios. En ese tiempo no tenían identidad porque no sabía quién era su madre. Pensaban que su madre era mi mamá, digamos, su abuela. Entonces, ahora venimos a la iglesia juntos, compartimos. Dios cambió totalmente, la verdad. Poderoso. Jordi, ¿cuál fue tu experiencia con el Señor? Yo tuve un accidente de tránsito. Recuerdo que para un año nuevo yo estaba tomando en mi casa con mis amigos y mi padre guardó su llave de su vehículo porque él sabía que yo era dañino, me sacaba los vehículos. Y ese día amanecimos con mis amigos y saqué el auto de mi padre. Y a las 2 cuadras de mi casa me accidenté, me entré a una casa con la vagoneta hasta adentro y
Al día siguiente a mi padre le dio un paro cardíaco, estuvo mal, se puso mal. ¿Por lo que te había pasado? Por lo que me había pasado. Recuerdo que a los siguientes días mi padre me sentó. Ya mi madre había llegado de España. Mi padre me sentó y me dijo que busca a Dios, que cambie. Él me pidió perdón primeramente por no haber actuado antes. Y ese día yo, todo lo que me pasaba le echaba la culpa al Señor. Yo decía, no, el Señor no está conmigo, el Señor no me ama. ¿Por qué tú me lo pasa? culpabas al Señor. Sí. Él era el culpable. Sí, y más que todo por los ataques de temores que me venían. Ataques de temores, de pánico. Yo ese día recuerdo que me discutí con mi padre. Fue la primera vez que le falté respeto. Le dije que no me hable de Dios, que no quería saber nada de la iglesia. Y pasaron 3 días. En esos 3 días yo quedé meditando sobre mi vida. Me di cuenta de que había perdido el temor a mi padre. Me di cuenta en el estado en que me encontraba. Y recuerdo que un día mi padre, él iba a una iglesia, mi papá, y había bautizo en una casa. Me acuerdo que yo le acompañé a mi padre en un estado no, sí, estaba un poco en estado de ebriedad. Me acuerdo que fui con mi padre y ese día había un joven ahí parado. Y yo sentí el querer hablar con él. Yo decía, creo que este joven me puede ayudar. Y fui y le dije que necesitaba un consejo. Entonces él me metió en un cuarto y le conté yo todo lo que estaba pasando. Y él me dijo que yo necesitaba de Jesús. En ese momento yo le dije, yo no conozco a Jesús. Quiero que me lo presenté. Y él me predicó el evangelio. Recuerdo que él me habló del sacrificio de Cristo. Y yo ahí realmente me di cuenta que por lo menos había alguien que estaba interesado en mi vida. Que había alguien que había dado su vida. ¿Entregaste el corazón ahí? Ahí lloramos los dos, le entregué el corazón al Señor. Recuerdo que me puse gafas porque me daba vergüenza que mis padres me vean llorando. Al otro día, él fue a mi casa y me llevó a predicar a las calles. Recuerdo que me regaló un megáfono y me hacía predicar en las calles. Yo salía con mi megáfono de mi casa. Al otro día salí con una Biblia y mi padre me dijo, ¿dónde estás yendo? Me dijo, a predicar, le dije, porque ya tengo a Cristo en el corazón. Y toda mi familia quedó impactada por el cambio radical que yo tuve. Recuerdo que... Desde ahí no has vuelto para atrás. Nunca más recaí. ¿Cómo puedes describir tu vida hoy día, Jordi? En pocas Realmente palabras. Hoy es una vida hermosa la que llevo, una vida con propósito. Ahora sí sé que soy importante para Dios. Ahora sí sé que la vida de un joven tiene muchos propósitos, hay muchas metas que cumplir con mi familia, con la sociedad. El Señor, después de ser un joven lleno de temores, que había dejado la universidad, no era responsable en nada, ni siquiera para ir al gimnasio era responsable, decía, desde mañana empiezo y nunca iba. Hoy soy líder de una célula y cabalmente mi familia que decía que yo no era un buen ejemplo, ahora todos mis primos van a mi célula, mis tías, toda mi familia va a mi célula, se están dejando pastorear por mí. Entré a una base de misiones, estuve dispuesto a irme 6 meses a prepararme, dejé mi familia, dejé todo para servir al Señor. Hoy en día soy misionero, he ido a predicar el Evangelio de Cristo a varias ciudades, Ayacuiba, Oruro, La Paz, Potosí, Beni. Y realmente en Cristo Jesús encontré un propósito y un destino. Amigo televidente, el Señor dice en su palabra que la vida es un don, es un regalo. Pero la vida también es una prueba. Tú tienes que decidir a cada instante, a cada paso, ¿qué clase de hombre quieres ser? ¿Vas a seguir esa genealogía de hombres temerosos de Dios, hombres piadosos, hombres de compromiso, hombres de palabra, hombres que edifican sus familias sobre bases morales cristianas sólidas? ¿Vas a ser un hombre de esos que simplemente quiere vivir una vida hedonista, buscando el placer, impíos, corruptos, mentirosos, borrachos, narcotraficantes, delincuentes? ¿Vas a ir en esa línea o vas a ir en la línea de Dios? La vida es un regalo, pero es una prueba. Tú tienes que decidir a cada instante. Y la vida es un fideicomiso, es algo que Dios te da para que administres y le vas a dar cuenta un día. Y no solo cuando estés en el infierno, le vas a dar cuenta aquí en la tierra. Yo quiero decirte que este programa te está dando la oportunidad de replantearte lo que es la vida. La vida no es un carnaval, amigo televidente, radio escucha. La vida es un regalo y es una prueba. Tú vas a tener que elegir en qué línea quieres estar. La línea de hombres piadosos, temerosos de Dios, que aman sus mujeres y que son los que construyen la historia a partir del ejemplo, del trabajo, a partir de los valores, las actitudes.
a partir de ese estilo de vida que refleja la gracia, el amor, el poder de Dios. Esa vida fructífera o esa vida desastrosa de dolor, de miseria, de angustia, de muerte, de enfermedades, de consecuencias trágicas. Tú vas a tener que tomar la decisión. Yo quisiera que esas personas que me están escuchando entendieran el mensaje y en este momento están diciendo: quiero tomar la decisión de formar parte de esos hombres y mujeres que han decidido seguir a Jesús. Sígueme en esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida en una cruz. Gracias por haber cancelado toda mi vida pasada, mis transgresiones, maldades, vicios. Yo te pido que perdones esa vida de ignorancia donde he vivido locamente. Y aún te pido que me perdones si en mi ignorancia te culpé, Señor, por todas las cosas que me estaban pasando, cuando todo lo que me estaba pasando simplemente era una consecuencia de mis malas decisiones, de mi ignorancia. Perdóname, Jesús. Yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento y te pido, Señor, que vengas, entres en mi corazón y me ayudes a empezar una nueva vida como lo hiciste con Jordi y con Sara. Gracias, Jesús. Yo sé que en este momento tú estás conmigo y que las cosas van a empezar a cambiar. Amén. Tú hiciste esa oración. Déjame decirte que estás en paz con Dios. Estás en paz contigo mismo. Ahora, dale continuidad. Ven a la iglesia, asóciate con gente que está cambiando, que se está superando, que está yendo en contra de la corriente. Tenlo por seguro que el destino que te espera es extraordinario. Si no crees por lo que te digo, cree por lo que has visto en mi vida, mi testimonio, los testimonios de las personas que vienen aquí. Hay una mejor vida que tú necesitas conocer y esa vida solamente está en Cristo Jesús. En el pie de pantalla están los teléfonos. Llámanos, necesitas un consejo, hablar con alguien, llámanos, estamos para servirte. Con nosotros serás de una próxima oportunidad cuando estemos nuevamente en Operación Rescate.